Vamos a comenzar entonces la parte práctica de diferenciales. Vamos a ver ahora el ejercicio 5. Dice, calcular el volumen del material necesario para fabricar un vaso cilíndrico de las siguientes dimensiones. A, R, radio interior del cilindro. H, altura interior. K, espesor de las paredes y fondo del cilindro. Y pide dar solución exacta y aproximada. Y en el ítem B nos dan las medidas y pide que dé el valor numérico. Entonces acá tenemos el dibujo, un esquema del cilindro, en donde tenemos un cilindro exterior que está pintado con azul y un cilindro interior. La altura del cilindro interior es H y el radio del cilindro interior es R. Y luego del cilindro exterior que está pintado, la altura sería H más K y el radio sería R más K. ¿Alguien me puede decir cuál es el volumen de un cilindro? Cualquiera de los dos. Un cilindro de radio R y altura H. Pi radio cuadrado por la altura. Exacto. El volumen del cilindro sería pi por radio cuadrado y esto me daría la superficie o el área de la base multiplicándole a la altura. Primero, para calcular el volumen de material, lo que tenemos que hacer es hallar el volumen del cilindro exterior y restarle el volumen del cilindro interno, el hueco. Vamos a calcular primero el volumen del cilindro interno sin adoptar por ahora ninguna medida. Todo en función del radio, de H y de K. Alguien me dice el volumen del cilindro interno. ¿Qué expresión tendría que ocupar? Pi por radio al cuadrado por H. Sí, coincide con la expresión que habíamos visto anteriormente. Ahora el volumen del cilindro externo, considerando que la altura aumentó un valor K que corresponde al espesor de la base y el radio aumentó un valor K que corresponde a las paredes del cilindro. Todo en función pi de... por radio más K al cuadrado por altura más K, ¿puede ser? Sí, sí, sí. El radio se incrementó un valor de K y la altura se incrementó un valor de K. Por lo tanto, el volumen del cilindro externo sería pi por radio más K al cuadrado por H más K. Y ahora el volumen del material, tanto de las paredes como de la base. ¿Qué operación debería hacer? La diferencia entre los volúmenes. ¿Cuál volumen? El exterior con el interno. Interior. Sí. El volumen exterior menos el volumen interior, que es el volumen hueco. Y esto me da esta expresión que sería el valor exacto o la solución exacta del volumen de material que voy a ocupar. Si ustedes miran esta expresión y considerando que el volumen de un cilindro es pi por radio cuadrado por H, esta expresión lo que está representando, teniendo en cuenta esta fórmula, es un incremento, porque acá tenemos una función incrementada en R y en H, menos la función sin incrementar. Por lo tanto, esto lo que me está dando es el incremento de B. ¿Se entiende este concepto? Tenemos una diferencia de la función incrementada en las dos variables menos la función sin incrementar. Y esta diferencia se constituye un incremento de la variable B, que está dependiendo de R y de H.
O sea que para este caso el valor exacto es el incremento de B. Y ahora el ejercicio nos pide dar la solución aproximada. De acuerdo a lo visto en teoría, ¿cuál sería una buena aproximación de un incremento de una función de dos variables? El diferencial. Exacto, es el diferencial de B. Si queremos entonces obtener una aproximación bastante cercana al valor exacto o verdadero, lo que tenemos que hallar es el diferencial de esa variable, que en este caso es el volumen. O sea que ahora, teniendo en cuenta la ecuación del volumen de un cilindro, vamos a hallar el diferencial para hallar el valor aproximado. Teniendo en cuenta entonces la fórmula del volumen del cilindro, el diferencial sería la derivada parcial del volumen con respecto a la primer variable que depende, que es el radio, por diferencial del radio, más la derivada parcial del volumen respecto de la otra variable independiente que es la altura, por diferencial de altura. Ustedes estaban acostumbrados cuando tenían z, que depende de x, y el diferencial de z era la derivada parcial de z respecto de x por diferencial de x, más derivada parcial de z respecto de y por diferencial de y. Pero ahora nuestra variable dependiente es b, y las independientes son el radio y la altura, porque esas dos magnitudes están variando. Acá tenemos entonces la expresión de la derivada parcial del volumen respecto del radio. Aplicando las reglas de derivación, tendríamos 2pi radio por altura. Luego la derivada parcial del volumen respecto de la altura sería pi por radio cuadrado, que actúa como una constante, por la derivada de la altura respecto de la altura, y esto me da 1. Por lo tanto, la expresión final queda pi por radio cuadrado. Reemplazando en la expresión del diferencial, me queda que el diferencial de B es igual a 2pi radio por h por diferencial del radio, más pi por radio cuadrado por diferencial de h. Y esta sería una solución aproximada. Tanto más cerca va a estar de la solución real, cuanto más pequeño sea el diferencial del radio y diferencial de h. Ahora en el ítem B nos dan medidas interiores, que son el radio 3 centímetros, la altura 12 centímetros, el espesor K del material 3 milímetros, y pide que haya los valores numéricos de la solución exacta y la solución aproximada. Entonces acá escribí los datos: radio 3 centímetros, altura 12 centímetros, y el espesor del material K es igual a 0,3 centímetros. Hay que uniformar todas las unidades, porque acá nos daban en milímetros. Y este valor de K sería el diferencial de radio y diferencial de altura. Entonces vamos primeramente al valor exacto de la cantidad de material, que es el incremento de B. Sencillamente se reemplazan los valores del radio, diferencial del radio, altura y diferencial de altura. Y acá radio y altura. Se reemplazó en la expresión que obtuvimos anteriormente. Resolviendo todo, me da un valor de 81,51 centímetros cúbicos. Hay que tener en cuenta la unidad, que como estamos calculando un volumen, sería la unidad de longitud elevado al cubo. Y ahora el valor aproximado, que es el valor que calculamos mediante el diferencial, reemplazamos entonces en la expresión del diferencial todos estos valores: radio, diferencial de radio, altura, diferencial de altura.
y obtenemos el valor 76,34 centímetros cúbicos. El valor está cercano, digamos, al valor exacto que es 81,51. Pero como les dije, a medida que disminuya el valor de K o de los diferenciales, este valor va a tender a acercarse más al valor exacto. Y la ventaja que tiene muchas veces el calcular con el diferencial es que la expresión matemática del diferencial es mucho más sencilla en muchas oportunidades. Seguimos con el ejercicio 7. Dice, el peso específico de un sólido se da por la fórmula S igual a P sobre W, en donde P es el peso en el vacío de ese sólido y W es el peso de un volumen igual de agua. Lo que está diciendo esta fórmula es que si queremos calcular el peso específico de un cierto cuerpo sólido, tenemos que pesar en el vacío ese cuerpo y luego pesar también en el vacío un volumen equivalente de agua. Y eso nos daría el peso específico de ese cuerpo sólido. O sea que el peso específico está dependiendo de dos variables: el peso del cuerpo y el peso del agua, ambos del mismo volumen. Y la pregunta es, ¿cómo afecta el peso específico al calculado un error de más o menos 0,1 en el valor de P y más o menos 0,5 en el valor de W, suponiendo P igual a 8 y W igual a 1 en el experimento? A, si ambos errores son positivos. B, si un error es negativo. Y C, ¿cuál es aproximadamente el mayor error porcentual? Antes de ir al problema, vamos a ver algunos conceptos de cuáles son los errores que hay en toda medición. Si tenemos, por ejemplo, una variable Z o una magnitud Z que depende de dos magnitudes o dos variables independientes. En física podemos, por ejemplo, hacer una cantidad de mediciones de X y una cantidad de mediciones de Y. Por ejemplo, Z puede ser el área de una mesa y X puede representar la base de la mesa e Y la altura de la mesa. Entonces, para determinar el área de la mesa, lo más conveniente sería hacer una cierta cantidad de mediciones de la base y una cierta cantidad de mediciones de la altura. Con toda esta cantidad, una tabla de valores de mediciones, el valor más cercano a la realidad de X y de Y sería la media aritmética, que le vamos a llamar X sub 0 e Y sub 0. O sea, hallando la media aritmética de todas las mediciones de X, obtengo el valor más probable de X, más cercano al verdadero. Y hallando la media aritmética de todos los valores de Y, obtengo el valor más cercano de la variable Y, que le llamo Y sub 0. Y con esto puedo armar un punto P sub 0 formada por los valores más cercanos o más probables a las magnitudes que yo estoy midiendo. En toda medición se cometen errores al medir por distintos factores. Y hallando la media aritmética de todos los errores, puedo obtener también el error individual que cometí al medir la magnitud X, que le llamo diferencial de X sub 0, y el error que cometí al medir la magnitud Y, que le llamo diferencial de Y sub 0. Hasta ahora estoy trabajando con los valores de X y de Y. Pero lo que me interesa acá es el valor del error o el valor más cercano al verdadero que tengo de la variable Z. Y Z está dependiendo de X y de Y.
Entonces el valor más probable o más cercano al verdadero de z obtendría reemplazando el punto P sub 0 en las coordenadas de z, en x sub 0 e y sub 0. Por ejemplo, si te estaba calculando, como les había dicho, el área de una mesa, que es base por altura, tendría que reemplazar en el lugar de la base el x sub 0 y en el lugar de la altura el y sub 0. Y con esto obtendría el valor más cercano a la realidad del área, que sería z sub 0, o z en P sub 0. Y a su vez, como X e Y tienen errores, al calcular el valor más cercano a la realidad de Z, también Z va a tener errores, como consecuencia de que X y de Y tienen errores. Y el error o incertidumbre de Z sería el diferencial también de Z para ese punto. Y ahora vamos a definir los 3 errores con los cuales vamos a trabajar en el ejercicio. El error absoluto de la variable z sería el diferencial de z en ese punto. El error relativo sería igual al error absoluto, que es diferencial de z en el punto, dividido el valor más probable de z, que es z en el punto, que está indicado acá. Esto no sé si en física ya habrán visto algo. Y el error porcentual es igual al error relativo por 100, y hay que agregar el símbolo del porcentaje. Reemplazando el error relativo por la expresión vista anteriormente, tenemos finalmente esta expresión del error porcentual, todo de la variable z, de la variable dependiente, de la magnitud que estamos queriendo medir. Y esto es una introducción para ver ahora la resolución del problema 7. Acá copié los datos. El peso, el valor más probable del peso del cuerpo en el aire es 8 y le agregué las unidades kilogramos fuerza. El error que se comete al medir el peso es de más o menos 0,1 kilogramos. O sea, el más significa que tengo un error en exceso. Estuve midiendo 8,1. Y el error negativo menos 0,1 significa que algunas mediciones fueron de 7,9. Entonces esto me dio un valor más probable de 8 kilogramos. O sea que el valor de P oscila entre 7,9 y 8,1. Me está indicando estos dos valores. Y el dato del peso del agua, que tiene el mismo volumen que el cuerpo, el valor más probable es de 1 kilogramo fuerza, y el error que se cometió al medir ese volumen de agua es más o menos 0,05 kilogramos fuerza. Tengo la expresión que me da el peso específico del cuerpo. Esta es la magnitud que me interesa, que está dependiendo del peso del cuerpo en el aire y del peso del agua equivalente al mismo volumen. Entonces, el valor más probable del peso específico del cuerpo sería utilizando los valores más probables del peso del cuerpo y del peso del agua. Y sería 8 kilogramos fuerza dividido 1 kilogramo fuerza. Y esto me da el valor de 8. O sea que el valor 8 sería el valor más probable del peso específico del cuerpo, que es la magnitud que yo quiero medir. Y ahora, acá tengo la expresión del error que cometo al medir el peso específico, el error absoluto. Dando un diferencial, una buena aproximación del valor verdadero del error, tengo que escribir la expresión del diferencial derivada parcial del peso específico respecto de la primera variable, que es P, por diferencial de P, más derivada parcial del peso específico con respecto a la otra variable, que es el peso del agua, por el diferencial del peso del agua. Tenemos que S depende de P y W. Por lo tanto, se tienen que hallar las dos derivadas parciales
y multiplicar por sus respectivos diferenciales. Esto me daría el error absoluto del peso específico. En esta expresión ya reemplacé las dos derivadas parciales. Hay que tener cuidado con la derivada parcial con respecto a W. Con respecto a W, si tenemos P sobre W, y tenemos allá la derivada parcial respecto de W, hay que tener en cuenta de que se puede pasar primero al numerador con exponente negativo. Y a partir de ahí aplicar las reglas de derivación. El exponente es menos 1 por P, que es una constante, y W elevado a la menos 1 es menos 2. Y pasando nuevamente el exponente negativo al denominador, me quedaría menos P sobre W al cuadrado. Esta expresión es la que reemplacé acá, en la expresión del diferencial. Ahora vamos a resolver el ítem A. Vamos a calcular el error que se comete si ambos errores son positivos. O sea, el error en P es más 0,1 y el error que se cometió en W es más 0,05. Entonces, reemplazando en la expresión del diferencial de S, que me permite calcular el error en el peso específico, lo que tengo que hacer es reemplazar todos los valores. En W, 1. En diferencial de P, reemplazo 0,1 positivo. En P reemplazo 8, que está acá. En W, 1. Y en el error de W, 0,05, y ambos diferenciales positivos. Si cometo entonces un error por exceso en P y en W, mi error cometido para calcular el peso específico es de menos 0,3. Es un error por defecto. Vamos a ver a continuación la comparación de este valor con las otras posibilidades que tenemos, cambiando los signos de los errores. Ahora en el ítem B dice, un error es negativo. Acá elegí que el error cometido en la medición de P es de menos 0,1, pero en la medición de W es positivo. Antes de calcular el valor numérico mirando la expresión del diferencial de S, ¿qué les parece que va a dar un error menor o mayor cambiando estos signos en cuanto al valor absoluto? Porque acá tendría ahora menos 0,1. Si le miramos acá, menos 0,1. Y el 0,05 se mantiene. Y este signo menos lo que va a provocar es que todo el primer término sea negativo. Y el segundo término sigue siendo negativo. En cuanto al valor final, ¿en valor absoluto va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Sí, aumenta. Porque ahora tendríamos que el primer término va a dar un número negativo. Y el segundo término es negativo. Y para sumar enteros de igual signo, tengo que sumar los valores absolutos y va a quedar con el mismo signo de ambos. Resolviendo la operación, me da menos 0,5. En valor absoluto, se comete mayor error cuando un error es negativo y el otro positivo. Aumentó el error. La otra posibilidad va a ser muy parecida. Si ahora considero que el error cometido en P es más 0,1 y en W menos 0,05, el diferencial de S, ahora para calcularlo voy a tener que el primer término es positivo, pero el segundo término, por la regla de los signos, menos por menos me va a dar más. Por lo tanto voy a tener la suma de dos términos positivos. Y el resultado final me va a dar 0,5. Por lo tanto, trabajando con dos errores de distintos signos,
veo que obtengo el mayor error en la medición de la magnitud S, que es la que depende de P y W, y no cuando son de igual signo. ¿Está entendido lo que ocurrió? Que la conclusión es que cuando tengo en los errores de P y de W distintos signos, esa combinación que le doy a los errores de las variables independientes, cuando son de distintos signos, me da el mayor error en cuanto a la variable dependiente, que es S. Sin embargo, cuando son de igual signo, obtengo un menor error. O sea que acá, en un problema de física o de ingeniería, lo que me convendría es considerar esta posibilidad, que los errores que cometí en cierta medición de un trabajo de ingeniería son de distintos signos. Así estoy contemplando el mayor error que se pudo haber cometido en el cálculo, por ejemplo, de una estructura. Me conviene trabajar con distintos signos en cuanto a los errores para obtener el mayor error posible que pueda estar cometiendo en un cálculo. Y ahora en el ítem C nos pide el mayor error porcentual, y teníamos que el error porcentual es igual al error relativo por 100, y a su vez el error relativo era igual al error absoluto dividido el valor más probable multiplicado por 100%. Y acá el error absoluto puedo elegir tanto menos 0,5 o más 0,5. Acá elegí 0,5 dividido el valor más probable de ese, que es 8, que calculé al principio, por 100. Y esto me da un error máximo de 6,25 en más y en menos. Podría colocar que el signo de el error es más menos 6,25%.